Francisco, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Elia, Brenda, buenas tardes a ustedes y al auditorio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tomarnos la llamada, doctor. La violencia, esta ya denominada violencia política, sigue marcando y manchando este proceso 2018. Efectivamente, nosotros la semana pasada, preocupados por esto, nos reunimos con el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, porque el problema que vemos de evidencia de la violencia ejercida en contra de candidatos es solo una parte de la violencia electoral. Hay otras formas de violencia electoral menos visivas, menos conocidas por la gente, pero que de todos modos lo que hacen es modificar el proceso electoral, pervertirlo, generar incentivos negativos para que las personas salgan a votar, o si salen a votar, que salgan a votar por ciertos candidatos sobre otros. Entonces, pues realmente lo que encontramos es un proceso que nos debe preocupar, que debe ser atendido. Deberíamos generar protocolos mucho más específicos para entender cómo se está gestando esta violencia. Algo que nos señalaban y que también es importante entender es que no necesariamente todos los homicidios de candidatos aparentemente están ligados a la función de ser candidatos. Hay algunos que tienen que ver con cuestiones interpersonales, lo que de nuevo también nos remite a un tema. Hoy tenemos violencia en el proceso electoral porque tenemos violencia en el país. Y lo que debe ser prioritario es generar condiciones para recuperar la paz, para fortalecer las instituciones y garantizarles seguridad a todos los ciudadanos, que es una obligación del Estado. En ese sentido, sabemos o hemos comentado en distintas ocasiones que esto responde a la situación de seguridad o inseguridad que se vive en nuestro país. En este sentido, en específico sobre el crimen organizado y estas presuntas relaciones de muchos de estos homicidios con ello, preguntarle si esto tiene que ver con necesidad o empuje de este crimen organizado de querer ya entrar directamente pues al Estado de distintas demarcaciones, entidades. Seguramente y definitivamente la delincuencia organizada es un actor más que está participando en el proceso electoral y que ha logrado ganar espacios a lo largo de los últimos años en nuestro país. Definitivamente, insisto, evidentemente no todos los casos de homicidios de candidatos son reconducibles directamente a un problema específico de control de la elección. Hay casos, por ejemplo, que nos señalaban en donde todo apunta a problemas familiares, problemas de deuda. Lo que sí es que, independientemente de estos casos específicos, la delincuencia a lo largo de las últimas elecciones sido cada vez más evidente su participación, ¿no? O por la aportación de recursos, o por la presencia de grupos armados el día de la elección, o por la abierta colusión con algunas autoridades. No podemos olvidar el caso de Iguala, precisamente, pues de los Abarca, que eran parte integrante de una estructura de delincuencia y no han sido los únicos casos a lo largo del país. Pues evidentemente Guerrero es un foco de atención, pero lo ha sido Sinaloa, lo ha sido Tamaulipas, lo ha sido Michoacán, lo ha sido Veracruz, y tenemos hoy pues un problema de atomización de la violencia en el país que evidentemente complicará este proceso. El otro aspecto es que el homicidio es una forma y una estructura de control social. Yo no necesito estarle dando dinero a un candidato si puedo ejercer la violencia que hace que un candidato se alinee, independientemente del candidato que sea, se alinee a lo que yo estoy proponiendo como delincuente, ¿no? Al control de la plaza, a la extorsión al municipio, a la facilidad que me genera de controlar las policías locales. Y esto evidentemente pues hace que sean mucho más vulnerables los candidatos de elección popular de las municipalidades, aunque no podemos olvidar que hace tan solo 6 años pues, se dio el homicidio del hermano de Egidio Torres Cantú, el candidato a la gubernatura de Tamaulipas, que llevó finalmente a que su hermano ocupara el cargo. O sea, esta no es la primera vez que tenemos magnicidios, sino es la primera vez que estos están relacionados con la actividad de delincuencia organizada. Claro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. ¿Qué tal, Brenda? Tus órdenes. Gracias, doctor. Preguntarle, ¿hasta cierto punto ha pasado en algunas ocasiones este vacío de poder previo a una elección? Pues, yo creo que hoy tenemos vacíos
constantes de poder. Lo tenemos en la medida en la que tenemos una Procuraduría General de la República que tiene un encargado de despacho y no un titular. ¿Y por qué lo digo? Porque evidentemente, sin quitarle el esfuerzo a las personas que hoy están ocupando los cargos, sabemos que la titularidad de la PGR es fundamental para que las cosas y los procesos fluyan en una institución que no siempre ha sido de fácil control y en una institución en donde pues parece ser que hay poderes fácticos que a veces se mandan solos. Tenemos vacíos de poder toda vez en la que un candidato no tiene una claridad de ideas, no tiene un plan y un proyecto bien definido y llega por cuestiones, pues por fama, llega por casi broma. Yo hoy estoy sinceramente preocupado por el caso de Morelos, en donde tenemos un candidato que es candidato a la gubernatura por el estado de Morelos, un estado complicado, y pues el candidato puntero es una persona que tuvo un pésimo desempeño como alcalde, que no tiene conocimiento de los temas de seguridad y que tiene toda la probabilidad de ganar. Doctor, más allá de los llamados por parte de los actores candidatos o distintos actores sociales a que se termine con esta violencia, ¿por dónde empezar? Hace un momento hablaba de estos protocolos. ¿En qué tendrán que consistir esos protocolos tomando en cuenta pues este nivel, permítame decirlo, de descomposición en cuanto a la seguridad de nuestro país? Pues, el problema es que hoy tenemos instituciones insuficientes. Si nosotros volteamos a ver lo que ha sucedido en otros países que tienen niveles importantes de violencia, lo que se hace son precisamente protocolos de protección al ámbito familiar, por ejemplo, de los candidatos, que ese es un factor en donde es muy fácil ejercer la violencia o a través del cual es muy fácil generar amenaza. Se trasladan a los familiares, no necesariamente las familias viven en el lugar en donde la persona que está compitiendo no mantiene la misma residencia. Hay un protocolo de protección específico no solo al candidato, sino a el entorno inmediato. El problema es que hoy en México, en un país en donde tenemos aproximadamente entre 1.2 y 1.3 policías por cada 10,000 habitantes, cuando en el mundo, en los países con bajos niveles de incidencia delictiva, hay 3, pues sabemos que de antemano hay un problema de deficiencia en números, sin voltear a ver luego capacidades, tecnología, equipamiento, etcétera, etcétera. Yo creo que lo primero sería elaborar protocolos específicos, sobre todo en las áreas que sabemos que son de alto riesgo. Regreso al ejemplo de Guerrero, pero puede ser Sinaloa, pero puede ser Chihuahua, puede ser Baja California, puede ser Michoacán, puede ser Tamaulipas. Lo segundo es la construcción de instituciones de seguridad sólidas, capaces de prevenir los delitos, y luego de procuración de justicia capaces de investigar, porque lo más grave de todo esto es que ya tenemos las víctimas, ¿y dónde están los culpables? ¿Qué se está haciendo para desmantelar? No solo detener al que ejecutó la acción, sino desmantelar a todo el grupo criminal. No es posible que llevamos más de una década ya en un conflicto abierto derivado de un problema de delincuencia organizada, de penetración de los cárteles en la sociedad, y seguimos con el mismo exacto diagnóstico que teníamos hace 10 años. Un problema de delincuencia, un problema de falta de capacidad del Estado, con un problema aún mayor hoy que hace 10 años cuando empezamos, porque hoy, entre otras cosas, los niveles de violencia han crecido, la atomización de la violencia se ha incrementado y los ciudadanos estamos más desconfiados cada vez hacia con la autoridad. Preocupada y preocupados, doctor, en el sentido que tampoco vemos pues propuestas claras por parte de los candidatos sobre este tema para pues los próximos meses. Doctor Francisco Rivas, como siempre es un gusto escucharle. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, y les comento precisamente que terminando el proceso electoral, gracias a fondos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estaremos presentando un documento sobre violencia electoral, violencia de género electoral y sobre delitos electorales. Muy bien, y vamos a estar muy al pendiente de ello, y si nos lo permite, platicando de este informe, incluso aquí en el estudio. Estaría muy bien que nos visitara para platicar de ello. Con mucho gusto, les mando un abrazo.